topoisomerasa 4. La adenequirasa también la denominan topoisomerasa 2. Eso en resumen, ya el detalle no me interesa acá. Hay varias quinolonas que se utilizan y hay algunas que han sido ya retiradas del mercado por algún efecto adverso a la producción. Y creo que una diapositiva más adelante está la clasificación que incluye las que todavía se utilizan. Por ejemplo, lomefloxacina, sparfloxacina han sido retiradas porque producían prolongación del intervalo T en el electrocardiograma. Temafloxacina por anemia hemolítica, trombofloxacina por hepatotoxicidad, grepafloxacina, cardiotoxicidad. Pero las que todavía se utilizan las vamos a ver en el siguiente cuadro. El mecanismo de acción ya les he dicho, ¿no? Y de estas 4 generaciones, las de primera generación, no estoy muy segura si siguen usando en pediatría ácido nalidíxico, me parece que ya no, hasta hace unos años todavía se utilizaba. Y ácido pipemídico también corresponde a esta generación. Las que todavía se utilizan son segunda generación, ciprofloxacina y norfloxacina. Tercera generación, levofloxacina. Y cuarta generación, gatifloxacina, moxifloxacina. El resto no se utiliza. En lo que se refiere al espectro, primera generación cubre principalmente enterobacterias, gram negativas. Entonces, en pediatría, hace unos años utilizaban bastante para tratar las infecciones urinarias. Hemos dicho que estas son producidas por bacilos gram negativos, principalmente E. coli, ¿no? Pero, cuando son de pediatría van a ver si siguen utilizando o no. Segunda generación, ciprofloxacina y norfloxacina, que son las que se utilizan, cubre lo mismo que la primera generación, cubre todos los gram negativos, cubre también gérmenes atípicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los que producían neumonía atípica? Clamidia, legionela y micoplasma. Bacilos entonces cubre gram negativos, también cubre cocos gram positivos, como Staphylococcus epidermidis también. Y ahí están los atípicos, ¿no? Clamidia trachomatis, micoplasma. Y la tercera generación ya se amplía un poco más el espectro, que segunda cubre mejor gram positivos, y es por eso que levofloxacina se utiliza para tratamiento de neumonías, por ejemplo. Mientras que cipro y norfloxacina se utilizan más para gram negativo. Nos cubren lo mismo que segunda generación, que son los bacilos gram negativos, cocos gram positivos, atípicos. Y cuarta generación, que los que se utilizan son gatifloxacina y moxifloxacina, cubre lo mismo, ¿no? Gram positivos, gram negativos, anaerobios, lo que no cubría los otros, ¿no? Como bacteroides, clostridium. Y todas las generaciones cubren atípicos. Entonces, una opción, cuando no se puede utilizar, de la anterior clase, ¿cuáles eran que cubrían atípicos? ¿Se acuerdan? Los macrólidos. Cuando ingresa un paciente con neumonía, tengo que cubrir con, puede ser amoxicilina, ácido clavulánico o utilizar una cefalosporina de tercera generación, pero para cubrir los atípicos tengo que añadirle claritromicina o acitromicina. En caso de que no, el paciente sea resistente o tenga alergia, se puede utilizar tetraciklina, que ya casi no se utilizan igual como en atípicos, o la opción son el
amplio espectro porque cubren tanto gram positivos como gram negativos y se eliminan principalmente por vía. En pacientes renales hay que calcular la dosis según filtrado glomerular. Porque al eliminarse por vía renal, si es que no calculo la dosis según filtrado glomerular, recirculan y causan mayor toxicidad, ¿no? Por ejemplo, ciprofloxacino, un paciente con insuficiencia renal estadio 5, que debería administrarse 200 o 400 miligramos cada 12 horas, porque viene de 200, se administra 200 cada 48 horas. Entonces, sí o sí hay que reducir la dosis de pacientes con patología renal. ¿En qué casos están indicadas las quinolonas? Como cubren gram negativos, están indicados en las infecciones urinarias. Hay un problema con las quinolonas de segunda generación que son ciprofloxacino, que hay mucha resistencia. Si ustedes van a la farmacia y les dicen tengo infección urinaria, están con síntomas de cistitis, la farmacéutica lo primero que les da es norfloxacino o ciprofloxacino. Y como la cistitis produce mucha disuria, estos vienen con un analgésico de vía urinaria que tiene un nombre difícil que se llama fenazopiridina. Entonces viene norfloxacino más fenazopiridina y el paciente o la paciente, que más frecuente en mujeres, empieza a tomar y el dolor cede, ¿no? Entonces la paciente no concluye todo el tratamiento y así se va generando resistencia. Y ahora estamos utilizando incluso la levofloxacina. Luego también cubre infecciones gastrointestinales. Cuando el paciente tiene disentería, por ejemplo, una diarrea que es bacteriana, donde eliminamos sangre, una opción es darle ciprofloxacino, también podemos eso que vamos a ver más adelante. En infecciones respiratorias bajas, que sería la neumonía, están indicadas las quinolonas de tercera o cuarta generación, ¿no? Levofloxacino, galofloxacino, no. En infecciones articulares también están indicados infecciones de piel y partes blandas, como osteomielitis, infecciones de prótesis, pie diabético. Pero cuando es un pie diabético, este es polimicrobiano. Entonces, aparte de las quinolonas, hay que añadir un germen que cubra anaerobios. Puede ser, ¿cuáles cubren anaerobios? Hemos visto tienen 50S. Es una glicosamina. Clindamicina cubre anaerobios. Entonces tiene que asociar. Y en las ITS también es una opción utilizar las quinolonas, aunque hay otros gérmenes que cubren mejor, ¿no? Como ceftriaxona. En caso de que sea sífilis, cubre mejor penicilina benzatina. Ahí están las dosis, pero ya les he dicho, ¿no? Los que más se utilizan, ciprofloxacina, 500 miligramos, vía oral, y endovenoso 200, norfloxacino
va dañando el cartílago. Puede producir toxicidad articular en menores de 40 años y tendinosa a partir de los 50 años, principalmente el tendón de Aquiles, que puede llevar incluso a la rotura del tendón. Está contraindicado en epilepsia, lesiones del sistema nervioso central, en el embarazo. Cuando yo tengo un paciente que tiene prolongación del intervalo QT, también están contraindicados porque estas alargan el intervalo, ¿no? En niños tampoco se puede dar y en pacientes con miastenia gravis también están contraindicados. En cuanto a los mecanismos de resistencia, pueden actuar mediante tres mecanismos. Actuamos sobre la molécula blanca, sobre estas dos enzimas, que es el mecanismo de acción, ¿no? Adenosina y topoisomerasa, por impermeabilidad también y por las bombas de flujo. Un segundo grupo que actúa sobre el ADN son los nitrimidazoles. Ejemplo, metronidazol y timidazol. Estos los vamos a volver a ver cuando lleguemos antiparasitarios, porque cubren principalmente anaerobios y también cubren parásitos. Entonces los vamos a volver a ver en el siguiente tema. Entonces será metronidazol, timidazol y hay otros, no sé, timidazol. Metronidazol es el que se utiliza para las infecciones bacterianas por anaerobios. Entonces, cuando yo sospecho que hay una infección de piel y partes blandas, donde haya un anaerobio, tengo que utilizar un fármaco que cubra esto, ¿no? Que puede ser metronidazol o puede ser clindamicina, que es un anticoagulante. Este es un profármaco, el grupo nitro se reduce la bacteria aerobia y algunos protozoos. Sobre las bacterias actúa sobre todo sobre los protozoos. Lo que produce la forma activa del fármaco, que va a ser el que va a ir a actuar con el ADN, alterando su estructura y va a inhibir la replicación. La actividad, o sea, el espectro, principalmente sobre anaerobios, ya sea bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Streptococcus, Streptococcus y Fusobacterium. Menos activos como la Gardnerella y el Helicobacter. Entonces, la infección por el Helicobacter pylori también se puede utilizar una opción. Cuando hay resistencia a los otros antibióticos, se puede utilizar metronidazol. Anaerobios positivos como Actinomyces, Propionibacterium y Lactobacillus son resistentes. Y no actúa sobre aerobios. Entonces, este solamente cubre anaerobios y protozoos o parásitos. La resistencia es poco común al metronidazol y viene en comprimido
rifapentina, rifabutina y rifaximina. La rifaximina solo se utiliza en infecciones o en problemas gastrointestinales, como por ejemplo en pacientes con encefalopatía hepática, porque no se absorbe a nivel intestinal. Entonces no se utiliza para otro tipo de infecciones, ¿no? Y rifampicina es un fármaco de primera elección o de primera línea en tratamiento de tuberculosis. Las rifampicinas se producen por Streptomyces mediterranea. Tiene buena actividad contra gram positivos y contra micobacterias tuberculosas. También cubre otro tipo de micobacterias. El mecanismo de acción es que inhibe la síntesis del ARN. Entonces actúa sobre gram positivos, gram negativos algunos también, cubre Staphylo aureus, Staphylococcus negativo, y gracias a que cubre estos estáfilos están indicados también en pacientes con osteomielitis por estáfilos que son resistentes a otros genes. ¿Cuál es el problema? Que en Bolivia solamente lo dispensa el programa de tuberculosis. Entonces, en el hospital tenemos un paciente con osteomielitis, tenemos que darle la receta familiar y se suspende la Argentina que no se conoce. Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y Legionella también. ¿En qué casos está indicado? Principalmente en nuestro medio, en Bolivia solamente la tuberculosis, pero también está indicado casos de osteomielitis, infecciones por otras micobacterias, para prevenir la enfermedad meningocócica. Hace algún tiempo me preguntaba alguien sobre un paciente con meningitis. Les comentaba yo que había un paciente con meningitis en el hospital, ¿no? Me decían, ¿es contagioso? No. Pero sí es una meningitis con Neisseria meningitidis. Todos los que están en contacto tienen que hacer profilaxis, porque eso es contagioso. Entonces, una opción o la primera línea es que tomen rifampicina, pero por la dificultad del acceso a las rifampicinas se consigue un poco, ¿no? Y la dosis de 600 miligramos, 2 veces al día por 2 días, o 600 miligramos día por 4 días. También puede utilizarse en pacientes con endocarditis o osteomielitis de este dicho, infecciones por materiales protésicos, erradicación del estado portador nasal de estáfilo en pacientes que tienen forunculosis o forunculitis, ¿no? Que les sale forúnculos por todo el cuerpo. Se puede erradicar a nivel nasal cuando tienen estáfilo. Y para brucelosis también es una opción, porque tiene que vomitar con la tetracyclina y con la doxiciclina. La dosis de rifampicina 10 miligramos kilo peso día, rifabutina 300 miligramos día y rifampicina 200. La que más se utiliza, rifampicina. Efectos adversos generalmente son intolerados, pero produce una coloración naranja de la orina, de las lágrimas, de la saliva, de todos los humores. Entonces, cuando le damos el tratamiento para tuberculosis, que es para lo que usamos aquí, hay que explicarle que va a orinar de color naranja. Son poco frecuentes los efectos adversos, puede producirse fiebre, náuseas, vómitos, puede producir hepatotoxicidad también, entonces hay que hacer controles de hepatograma, un control basal o cuando inicia de valor de bilirrubinas. El hepatograma, ¿por qué está formado? ¿Qué se pide? ¿Bilirrubinas qué más? Es lípido. Se pide bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina y gamma GT o gamma glutaminotransferidas. Eso forma parte del hepatograma. Entonces tengo que tener uno de base y vamos haciendo los controles cada semana, cada 2 semanas, si se mantiene normal cada mes. Trastornos gastrointestinales también pueden haber, aunque son poco frecuentes.
polimicinas y lipopéptidos. No se van a confundir lipopéptidos que actúan en la membrana con glucopéptidos que actúan en la pared celular. Polimicinas son dos grupos, polimicina B y polimicina E, que se llama colistin o colistin. La polimicina E y el colistin es el fármaco que se utiliza bastante aquí, porque cubre gérmenes resistentes. Les he dicho que cuando en terapia intensiva en el hospital está colonizado con muchos gérmenes resistentes, como por ejemplo Acinetobacter baumannii, que es resistente al roble. Entonces, una opción que nos queda es colistin o colistina, que es producida por Bacillus colistinus. Son fármacos muy antiguos estos, ¿no? Que han dejado de usarse por la toxicidad que tenían. Pero como los laboratorios no descubren nuevos fármacos, se han vuelto a usar. Entonces, colistin es un fármaco que se utiliza hoy en día. En cuanto al mecanismo de acción, actúan sobre la membrana celular. Colistin o colistina solamente viene para administración endovenosa y hay un profármaco que se llama colimestato, colistimetato, que se administra como profármaco y en el organismo se transforma a colistina. Aquí en nuestro medio llega como colistin directamente. Se elimina por vía renal. En cuanto al espectro, cubren gram negativos. Estos gérmenes que son muy resistentes son gram negativos. En particular también cubren gérmenes anaerobios. Entonces cubre Acinetobacter baumannii, cubre Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, pero Proteus serratia no cubre. Estenoctocomona y Burkholderia también son resistentes. Esos también son gérmenes resistentes que se encuentran en la terapia intensiva. La resistencia es poco frecuente, pero Acinetobacter y Klebsiella pueden desarrollar resistencia a las polimicinas. Polimicina B viene para administración tópica, casi no se utiliza, viene también en forma de cremas, y el que más se utiliza es la polimicina E o colistina, ¿no? Para infecciones intrahospitalarias producidas por bacterias gram negativas, que son resistentes a muchos fármacos como Staphylococcus, Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Proteus. En caso de bacteriemias, cuando el paciente hace fiebre, yo le hago un hemocultivo y descubro el germen en sangre, ¿no? Eso es cuando el paciente está bacteriémico. En neumonías, infecciones óseas articulares, en grandes quemados, celulitis, fibrosis quística, endocarditis, meningitis, nefritis. Todas estas infecciones son producidas generalmente por gérmenes resistentes, ¿no? Entonces está indicado en esos casos. En cuanto a los efectos adversos, principalmente nefrotoxicidad. Entonces tengo que hacer controles de urea creatinina para ver y controles de estrés. El paciente que hace falla renal empieza a disminuir el volumen urinario y empieza a aumentar la creatinina. Entonces tengo que hacer controles de estrés. Neurotoxicidad también puede producir parestesia, somnolencia, ceguera, vértigo. Y polimicina B, que era la de administración tópica, casi no produce efectos adversos. Entonces hay que tener cuidado con la nefro y la neurotoxicidad cuando se administra vía endovenosa. Y el último grupo que vamos a
información es la atomicina. Es útil contra bacterias gram positivas, que son resistentes a vancomicina, ¿no? Entonces, los tres antibióticos que cubren SAM-R, vancomicina, linezolid y la atomicina. Igual ha sido descubierto a inicios de los 80, imagínense hace tantos años. En cuanto al mecanismo de acción, se une a las membranas bacterianas, va a producir despolarización, pérdida del potencial de membrana y muerte celular. Entonces, polimicinas y lipopéptidos actúan a nivel de la membrana celular, ¿no? En cuanto al espectro, cubre sobre todo gram positivos, aerobios y anaerobios también. Y dice ahí, mantiene actividad contra gérmenes que son resistentes a glucopéptidos. Y se refiere al Staphylococcus aureus vancomicina resistente. En cuanto a la farmacocinética, se administra solamente por vía venosa porque no se absorbe por vía oral. Tiene una semivida de 8 a 9 horas, permite administrar una vez al día. El mayor porcentaje se elimina por vía renal, más o menos un 80%. Y hay que corregir dosis si el paciente tiene falla renal. Daptomicina, entonces, casi no utilizamos aquí. En alguna ocasión hemos hecho traer de fuera porque no se vende aquí. Cuando ya no había otra opción de tratamiento, ¿no? Linezolid se utiliza más que daptomicina. Se utiliza una vez al día, diluido en solución fisiológica, entonces tiene que entrar a goteo. Y nunca hay que administrar con dextrosa, no solamente con fisiológica. ¿En qué casos está indicado en infección de piel y partes blandas, bacteriemia, endocarditis, infecciones socioarticulares, infecciones por enterococo? Los enterococos que eran gram cocos, bacilos, el nombre es, ¿no? Enterococo, y que eran gram positivos, eran gram positivos. Los gram positivos eran estreptococos, estafilococos y enterococos. Enterococos generalmente se caracterizan por ser resistentes a vancomicina. Hay enterococo faecium, enterococo fecalis. Entonces, si son resistentes a vancomicina, tengo la opción de la vancomicina. En cuanto a los efectos adversos, produce toxicidad muscular con aumento de la CPK. ¿Qué es eso? Creatina, fosfoquinasa. Cuando hay riesgo de rhabdomiólisis o de toxicidad muscular, cuando lo sospecha, tengo que pedir esto, ¿no? Creatina, fosfoquinasa. Y más todavía cuando se utiliza en dosis alta. También puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico, con parestesias, disestesias, neuropatía periférica. Los lipoglucopéptidos en realidad no se utilizan, pero son estos tres: telavancina, dalbavancina o itavancina, y tienen un efecto similar a vancomicina. Entonces cubren gram positivos, estafilococcus y methicillinos resistentes. También algunos enterococos resistentes a vancomicina. Actúan también sobre la membrana celular, los lipoglucopéptidos. Esto solamente aprendan el nombre, nada más. Ni la dosis, no es necesario la dosis porque no hay en nuestro medio, no se utiliza. Y efectos adversos, igual que glucopéptidos, son nephrotóxicos, ¿no? Pueden prolongar el intervalo multitáneo. Bueno, ahí vamos a quedar hoy.